Buenas noches, grato contar con su compañía a esta hora. Martes de 9 a 9:30, el gran debate con Adolfo Beque en Teleamiga Internacional, Televisión de Valores. Vamos con el tema del programa, la nueva ley electoral, nueva ley no, el proyecto para cambiar las reglas de juego, la situación del país y la situación del distrito. Quiero saludar a la doctora Clara López Obregón, presidenta del Polo Democrático Alternativo. Qué grato verla. Lo mismo, Adolfo. Muchísimas gracias y un saludo muy especial a los televidentes. Estoy feliz y valoro su recuperación después de un momento tan difícil. Muy, muy duro. Eso fue una operación de altísima complejidad, pero solo puedo decir que fue un procedimiento quirúrgico perfecto y muy bien guiado. Yo sí creo muchísimo en la sanación divina a través de las manos de los médicos. Qué lindo. ¿Usted recordaba el famoso salmo fuera de micrófonos? Sí, Dios es mi pastor, nada me falta. Qué bello. Y cuando voy por las cañadas tenebrosos, a nada temo porque Dios está conmigo. Recuerdo esa frase, estoy viva, tenemos presidenta. Sí, señor, esas fue las primeras palabras que le dije a los médicos y a mi marido cuando me despertaron de la operación. Fue toda una, ¿qué puedo decir? Un torrente de emoción el que sentí, porque sí eran muchos los riesgos y mucho el temor que sentí antes de entrar. ¿Y eso de tenemos presidente es su gran objetivo en la vida? Yo digo que se puede tomar de una u otra manera, ¿no? Estoy de candidata presidencial, estoy de presidenta del Polo. Mi objetivo en la vida ha sido más servir que escalar posiciones. Grato verla. Muchas gracias. Y feliz de observar esa recuperación. Sí, muchas gracias. Muy amable. Quiero saludar al concejal progresista, concejal de Bogotá, Carlos Vicente de Rú. Bienvenido. Muy buenas noches. Es el movimiento del alcalde Petro. ¿Cómo no? Está en el poder, el progresismo. En el gobierno, Adolfo. Una diferencia entre poder y gobierno. Sí, siempre hay una diferencia entre poder y gobierno. ¿Cuál es la diferencia, sintetizando? Pues hay que recordar lo que decía Lucho Garzón a propósito de eso. Cuando llegó el Polo por primera vez a la alcaldía de Bogotá, él decía, no sobredimensionemos lo que tenemos. Tenemos el gobierno de Bogotá, pero no tenemos el poder en el país. No podemos imponerle a la ciudad necesariamente los rumbos que queramos. ¿Lucho Garzón es el ideólogo del progresismo? No, por favor. Bueno, doctora Clara López, usted citó una rueda de prensa en el día de ayer. Se opone a un proyecto de reformar la ley electoral. Sí, nosotros hemos venido hablando con el gobierno nacional, con el presidente, con el ministro del Interior. Hemos hablado con nuestros colegas de las expresiones de la izquierda democrática y de los partidos minoritarios. Y hemos coincidido en todas las intervenciones que no es lógico ni consecuente ni acorde con los principios democráticos estar cambiando las reglas del juego apenas 4 meses antes de que se inscriban las listas. Eso nos causa enorme preocupación y hemos pedido que se analicen las alternativas que están en la ley, que permiten que se agrupen alrededor de las personerías jurídicas existentes los sectores afines o en su defecto el grupo significativo de personas, que fue lo que llevó al alcalde Petro a la alcaldía de Bogotá. Pero a estas horas, a estas alturas, cambiar las reglas del juego es un pésimo precedente, porque en Colombia ha hecho carrera algo que es verdaderamente inaceptable, que es que antes de cada debate electoral la gente se mide las reglas del juego como se mide la ropa y después proceden a cambiarlas a su antojo y a su beneficio, y eso crearía un antecedente muy grave para cuando no nos vaya a favorecer. Normalmente las normas no favorecen a las minorías, favorecen a las mayorías. ¿Detrás de ese borrador está Antonio Navarro? ¿Detrás de ese borrador está el progresismo? Antonio Navarro me lo presentó, el doctor Juan Fernando Cristo me habló del proyecto. En todas las reuniones nosotros dijimos lo mismo. Ojo, uno no puede legislar a carrera para cambiar las reglas del juego cuando ya inició el partido. ¿Es entregar la personería jurídica? Pues en el caso del Polo puede significar eso. La realidad es que de eso tan bueno no dan tanto. Y una coalición significaría que la personería es de la coalición y no de los partidos que la integran. Doctor Carlos Vicente de Rú. A ver, quizás para ilustración de los televidentes, lo que hay de fondo detrás de esto es que en Colombia, para que una determinada fuerza política pueda adquirir personería jurídica, necesita un umbral muy elevado. Necesita tener el 3% de la votación. Eso para el Senado representa casi 500.000 de votos, ¿sí? Entonces usted tiene una serie de expresiones
importantes, valiosas, que tienen apuestas sobre el país, que tienen propuestas, que no logran reunir ese número de votos y que fácilmente quedan a la deriva. Y si usted suma esos segmentos y esas fuerzas, pues pueden llegar a representar millones de personas, ¿sí? Entonces, la discusión es si el umbral se debe bajar del 3 al 2% para que esas expresiones puedan entrar, o si esto, que no se alcanzaría, se puede permitir que varias de esas fuerzas, sin perder sus identidades, puedan constituir coaliciones y esas coaliciones puedan presentar listas, y el umbral, listas unidas, y el umbral se aplique a la coalición y no a cada una de las fuerzas por separado. Yo pienso que una democracia moderna debe dar la oportunidad a que esas fuerzas minoritarias puedan agruparse para desempeñarse en el Congreso de la República. Bueno, ahí está la discusión. El Polo ya tiene su personería jurídica. El Polo es una fuerza democrática sumamente importante, pero valdría la pena complementar las expresiones del centro izquierda, de la izquierda en el Congreso de la República con otras posibilidades que están justamente buscando encontrar la forma de acceder al Congreso de la República. Gracias. ¿Se corre el riesgo de no superar el umbral? Sí, ese es un tema que recorre siempre el común denominador de los sectores minoritarios. Por eso nosotros acompañamos al partido Mira en su demanda ante la Corte Constitucional que busca dejar sin piso el aumento del umbral al 3%, regresar al 2%, que eso sería tal vez la mejor solución dentro de la normatividad vigente, porque una cosa es como el Consejo de Estado que reconoce el derecho de la Unión Patriótica a tener su personería jurídica, y otra cosa es que se hubiese legislado para entregárselo. Son dos materias totalmente distintas. Y también quiero decirle a Carlos Vicente, en eso estamos de acuerdo, a mí me parece que en mala hora subieron el umbral, pero en mala hora, 4 meses antes de las elecciones, pretendemos meter un proyecto express sin tiempo para discutirlo, y que usted sabe cómo es el Congreso de la República, uno sabe qué entra pero nunca sabe qué sale. Es un precedente muy, muy complejo. Y finalmente, debo decir una cosa. Nosotros hemos tenido muchas discusiones. Nosotros sabemos, por ejemplo, que los progresistas están muy próximos a llegar a acuerdos con el Partido Verde. O sea que ahí hay una expresión que llegaría con muchas personas que han hecho política juntos toda la vida. Eso no son expresiones que no vayan a tener una representación. La Unión Patriótica es una nueva opción para otros sectores que todavía no han dicho si van o no van a las elecciones. Entonces, yo creo que esto es armar una tempestad en un vaso de agua, porque las posibilidades las hay con las personerías jurídicas existentes. Nosotros incluso habíamos puesto a disposición la personería del Polo Democrático sin condiciones para que personas distintas al Polo pudieran integrar esa lista en el ánimo de generar esas condiciones para que lleguen expresiones distintas al Congreso de la República. Después nos podemos sentar con el tiempo necesario para reestructurar el sistema político. Yo creo que el problema no es solo de umbral, el problema, y lo conoce Carlos Vicente, pero de una manera muy profunda, es la falta de garantías reales para hacer política en este país. Mire, en las elecciones de Cartagena le pedimos al canal Caracol que incluyera en el debate a quien sacó la tercera votación en la elección popular de alcaldes del pasado domingo. Y nos dijeron que no, que en los programas de opinión, en los debates donde la gente puede ver cuáles son las opciones y escoger, eso sí no requiere pluralismo político porque no lo consideran una actividad política de las que exige la ley pluralismo. Entonces, esos son los problemas de fondo que están afectando la democracia colombiana. Y eso es a lo que tenemos que exigirle al gobierno. Oiga, hagamos un estatuto de oposición. Y como ya no hay tiempo de hacerlo, porque llevan 3 años diciendo que sí, pero no moviendo las actividades para conseguirlo, uno plantearía, hay muchas cosas para dar garantías que no necesitan ley y que el gobierno está en mora de poner en práctica. Pero déjeme decirle algo, Clara. Yo percibo que hay, con todo respeto por el Polo, una posición frente al tema, digamos,
sobre la cual incide la realidad de que el polo ya cuenta con su personería, ¿sí? Y dispone, digamos, de ese instrumento de acción política tan importante. Pero mire lo que puede ocurrir con otras expresiones políticas interesantes y valiosas del país. Es que, Carlos Vicente, primero, la podemos perder, porque eso se tiene que renovar en cada elección. Por supuesto. Iba para allá una vez que repasara. El MIRA muy seguramente la pierde si las normas prevalecientes, sí, si no se va a alumbrar del 3 al 2% y no se permite que coaliciones puedan presentar listas, el MIRA, el Partido Verde, la ASI, por supuesto progresistas que no tienen la personería, pero entonces desaparecería como posibilidad de acceso a los cuerpos colegiados. Y el propio polo, como usted lo acaba de decir, corre el riesgo de no poder llevar al Congreso. Y entonces, me parece que el enfoque de ustedes en principio es correcto, el del polo. A ver, más bien tratemos de unirnos en torno a una personería, pero si esa realidad política no se da, ¿por qué no pensamos en la posibilidad de que las coaliciones que son más cómodas para todas las fuerzas, sin que las fuerzas pierdan su identidad, accedan al Congreso de la República? Porque nosotros tenemos que decirlo con franqueza, nos parece también desequilibrado legislar para unos y no para otros. Fíjese que eso no le molesta al partido de gobierno, que es la Mesa de Unidad Nacional, porque nada lo afecta frente al uribismo. Pero en el caso del polo democrático, sin lugar a dudas, lo que se ha venido fraguando, y eso lo tengo que decir con todo respeto, pero con toda franqueza, se lo he dicho al propio Antonio Navarro en conversación, en frente de personas de las que hemos realizado, es que se buscan alianzas sin el polo y casi que contra el polo. Entonces, en el fondo, lo que uno ve detrás de este proyecto de coaliciones es cómo le quitan la personería jurídica al polo y no cómo se la dan a los demás, porque no se podría. Eso sería un mal enfoque, estoy de acuerdo con usted, pero lo que yo entiendo es que todas las gestiones que Antonio Navarro han hecho, ¿sí?, tiene como dos facetas o pasos. Uno, aproximar a progresistas a los verdes, ¿sí?, a la ASI, quizás al sector de Fajardo, aproximar a Mocus y llegar después a un acuerdo con el polo, respetándolo como una fuerza de izquierda determinante. Señores, cerramos este primer tramo. ¿Quiere agregar algo sobre? No, solamente decir que correcto, y nosotros estamos en las conversaciones. El polo es imprescindible. Pero habría sido muy importante contar con el polo para el diseño de una estrategia de esta naturaleza, porque de otra manera nosotros que ya habíamos entrado en acuerdos con el gobierno nacional para que no hubiera cambio de reglas del juego, pues no podemos ahora dejarlos colgados de la brocha. Muy bien, ya regresamos. Estamos en Teleamiga Internacional, un canal democrático. Primero en el gran debate con Adolfo Beca. Continuamos, doctora Clara López. Pasamos a otro tema. ¿Cómo ve el país? Bueno, el país convulsionado, el país en plena agitación. Yo diría que rara vez en la historia se han conjugado tantos problemas sin solucionar al tiempo, con gente que ahora está más organizada y menos dispuesta a aceptar que las cosas sigan como han sido durante los últimos 100 años. Me refiero al paro del Catatumbo, al que está anunciado para el día de mañana de los mineros informales. Me refiero al paro cafetero y al paro agrario que se está anunciando para el mes de agosto y otra serie de movilizaciones que no son paros, pero que entran dentro de ese mismo proceso de agitación. Y eso ante un gobierno que desafortunadamente ha dejado acumular estos problemas sin resolver y ha acudido más a la represión de la fuerza pública que al diálogo para evitar consecuencias como las que estamos viendo. ¿El gobierno o los gobiernos? El gobierno y los gobiernos, pero es que el problema de este gobierno es que digo que es el primer promotor de los paros
En todos ellos uno ve que la primera demanda es que se cumpla el acuerdo anterior, que se cumpla el acuerdo anterior. Es que levantan los paros con acuerdos que no tienen ninguna intención de cumplir. Y eso desde los comuneros, se recordará usted. ¿Qué puede salir de todo esto, doctor Carlos Vicente Ruz? Pues pueden salir muchas cosas, desde luego, pero como para analizar el tema uno podría poner dos extremos. Un extremo es que se logren soluciones a esas movilizaciones sociales, que en todos los casos, en la abrumadora mayoría de los casos, están motivados por reivindicaciones legítimas de la gente, ¿sí? Derechos postergados, factores de exclusión. Entonces lo que hay que hacer es dialogar con la gente y presentarle positiva y constructivamente soluciones. ¿Y en otro extremo? En el caso del Catatumbo, eso es muy claro, independientemente del tema de si ha habido enfrentamientos o no, si los campesinos se excedieron en medidas de hecho, etcétera. El punto es que hay unas reivindicaciones valiosas y legítimas. ¿Y el otro extremo? En el otro extremo, una polarización ligada a un manejo meramente represivo de las movilizaciones y un avance de un proyecto político de extrema derecha, ¿sí? En el país hemos tenido un liderazgo fuerte de derecha que ha empujado el conjunto de la institucionalidad a una política, digamos, frente a la guerrilla que ha producido sus resultados. El drama sería que eso prevaleciera también como enfoque para manejar el conflicto social. Y entonces ahí uno ve pues unos pasos de animal grande preocupantes. Y el gobierno en la mitad, un poco vacilante, muy susceptible a las influencias, digamos, de ese bloque de derecha para manejar los conflictos sociales. ¿El Polo respalda los diálogos de La Habana? Desde luego que sí. Nosotros hemos reiterado nuestro apoyo. Nosotros pensamos en los estatutos fundadores del partido, en el ideario de unidad que compartimos con Carlos Vicente de Rú durante muchos años, está la solución política negociada al conflicto armado como uno de los puntos centrales. Nosotros pensamos que Colombia tiene que salir de la guerra y no hay manera de salir de la guerra con más guerra. La negociación en buena hora se ha impuesto como política de Estado y nosotros la respaldamos, así tengamos algunas críticas, que las hacemos en tono menor, porque lo importante es que se hayan sentado a dialogar. Una de las críticas, me parece, la ausencia de la mujer de esa mesa. Eso no es, eso es una mesa de guerreros. Sería muy bueno contar con unas perspectivas distintas y también la presencia de las organizaciones sociales o de las víctimas. Solamente están representados los gremios y la fuerza pública y el gobierno nacional, desde luego. Pero bueno, eso está así. La realidad es que ese diálogo avanza. Nosotros queremos hacer un énfasis. Hay mucha insistencia del gobierno en apurar y resulta que ese no fue uno de los temas, el cronograma no fue uno de los temas que acordaron en las reglas del juego. Entonces nosotros le pedimos al gobierno nacional y a la FARC que no se vayan a parar de la mesa, que si no llegan a los acuerdos en diciembre, que ojalá los llegaran, pero si no llegan, que perseveren, que no se suspendan por ningún motivo las negociaciones, ni con motivo de las elecciones, ni con motivo, como anuncia el presidente Álvaro Uribe, que su gente se levantaría de la mesa y les suspendería los diálogos si llegan a ser elegidos. Cerremos con un tema, el distrito. ¿Cómo ve la administración Petro? Hombre, la administración Petro compleja, difícil, le ha tocado una coyuntura compleja de aplicación de este instrumento de participación ciudadana que es la revocatoria del mandato, que ha sido promovido no por quienes lo eligieron, sino por quienes no votaron por él. Pero desde luego hay una cantidad de complejidades en la gestión pública que han generado un descontento y un apoyo a esa iniciativa de revocatoria. Está por verse. Yo creo que Carlos Vicente nos puede decir si sí es cierto que vamos a llegar a revocatoria, porque yo veo muy enredado el tema de las firmas y veo que eso seguramente o posiblemente no se logre solucionar satisfactoriamente para quienes vienen promoviendo la revocatoria del mandato. Sí, así es, está muy enredado lo de las firmas. Lo que ha dicho la Comisión de Grafólogos, que por virtud de una sentencia judicial ha intervenido en el proceso, atendiendo una demanda de Petro,
es que el lío de las firmas es muy grave. ¿Está enredado lo de las firmas o está enredado Petro? Lo de las firmas. ¿Está enredado lo de las firmas o está enredado Petro? Por favor. Bueno, un poquito No, ambos. creo que Petro, pues, está haciendo un gobierno de transformación hacia construcción de equidad en la ciudad. No hay tiempo para describir todos los frentes en que se mueve un propósito de transformación hacia la construcción de igualdad social, hacia la profundización de un esfuerzo por eliminar los rezagos sociales, pero con serios problemas operativos y de gerencia, eso hay que reconocerlo. ¿Petro está transformando la ciudad? Bueno, yo pienso que la transformación de la ciudad no empezó el 1 de enero del 2011. El Polo Democrático tuvo 8 años, la administración, e hizo avances importantísimos, como reducir la pobreza en la ciudad del 33% al 11%, como lo registra el DANE. Yo creo que en Bogotá lo que ha habido es un proceso de construcción progresiva, de construir sobre lo construido, y creo que es el enorme error de Petro. Para transformar la ciudad uno no tenía que desbaratar todo lo que venía. A mí me ha dolido muchísimo, por ejemplo, lo del programa de víctimas. Bogotá fue la primera ciudad de normatizar el tema de las víctimas con un acuerdo del Consejo. Teníamos 16 centros de atención a víctimas. Construimos el Centro Memoria, que debía tener en su interior también uno de los centros de atención integral a víctimas para los temas de memoria. Y todo ese programa se cerró, Carlos Vicente. Y hoy en la ciudad solo hay 2 centros de atención a víctimas y un conmutador telefónico. Creo que es malo entrar uno a una administración y no hacer un balance de qué merece seguir y qué tiene que modificarse, qué es lo que tiene que hacer todo administrador, porque empezar todo de cero es una faena imposible, y por eso es que Petro tiene, ha fallado por supuesto, un poco de complejo de Adán, pero claro, lo que se hizo en víctimas, se desmantela el programa, usted tiene razón, como venía, pero las víctimas no se las deja al garete, ¿sí? Se las incorpora y recoge en otro programa replanteado y en otros programas de atención social de la administración. Todos. No, es que estaban integrados a todos. Incluso los recursos asignados a víctimas son ahora mayores que antes. Pero usted tiene razón, a veces ha jugado un cierto adanismo en vez de, digamos, recoger lo que se venía haciendo y potenciarlo, tiende a generar nuevas iniciativas. No, y las nuevas iniciativas, bienvenidas, pero el tema de fondo es que el costo social de las nuevas iniciativas, sin un tránsito de la antigua a la nueva, porque lo que hay en muchos casos es reenfoque y demás, ha generado un déficit de atención a la población muy grande y ha generado un descontento que uno lo ve en todos lados de la ciudad. El impacto social, digamos en bloque, el impacto social de las políticas de Petro no demerecen de los gobiernos anteriores y por el contrario, en muchos terrenos plantea avances grandes. Por ejemplo, eso daría para un largo programa, el tema de los subsidios, ¿sí? El tema de los subsidios. El hecho, por ejemplo, de haber llevado, usted comenzó con eso como alcaldesa, y Petro lo extendió al estrato 2, el tema del mínimo vital de agua, el tema de la reducción de los pasajes de Transmilenio, el tema ahora de la reducción de las tarifas del aseo. Usted lo sabe mejor que yo como economista, doctora Clara, el impacto en los hogares de economía de salario mínimo y medio, de estas reducciones tarifarias es impresionante. Digamos, lo que permite hacer rendir la platica de la familia cuando el costo del transporte, el costo de los servicios públicos se reduce. Y Petro, digamos, en eso ha sido valiente, ha sido audaz. Incluso ya empieza a correr el riesgo, si sigue con una política de expansión de los subsidios, de traer riesgos fiscales. Está allí, está en el límite. Pero en eso, por ejemplo, Petro significó un paso adelante en cosas valiosas que había hecho el pueblo en el pasado. ¿Eso no es populismo? No, a mí me parece que los subsidios son legítimos. Lo que pasa es que eso no reemplaza, Carlos Vicente, algo que nosotros hemos sostenido siempre, y en el Consejo lo hablamos tantas veces, que el asistencialismo es peligroso como política pública. Usted lo que tiene es que dar garantía de derechos, y la garantía de derechos implica una carga fiscal enorme, y tiene que ser sostenible, y tiene que ser
entregada en términos de economía política a todos los ciudadanos para no generar lo que yo vi cuando llegué a Bosa como secretaria de gobierno, la guerra de clases entre los pobres, ¿sí? Que están peleando los que son beneficiarios del subsidio con los que no son beneficiarios del subsidio. Pero eso es otro tipo de subsidio, el subsidio de cheque, por ejemplo, del gobierno nacional, tipo a Familias en Acción. Esto es abaratamiento general de servicios públicos para determinados estratos. Usted se recordará el tema, la guerra campal en Bosa, sobre el acceso a los cupos escolares. Sí. Que no es una entrega de cheque, aunque sí era gratuita la matrícula del grado 1 al grado 11, como la entregó el gobierno del Polo al final del mandato, pues era un hecho. No, yo creo que en ese orden de ideas, lo que yo quiero significar es que a título de derecho siempre es mejor la política social, porque el rico posiblemente no la use, pero sabe que él también tiene derechos en la sociedad. Y eso es muy importante cuando estamos hablando en una sociedad que, como la de Bogotá, está compuesta por enormes capas medias que muchas veces no acceden a esos subsidios. Termina el programa. Frase final, doctor Carlos Vicente de Rú. No, creo que Petro está en unos trances difíciles de cara al tema de la Procuraduría, de cara al tema de la revocatoria, pero es un gobierno de transformación, de avance hacia la equidad, que merece pasar esas dos pruebas y es de esperar que una vez superados esos escollos, introduzca unos ajustes y unas transformaciones en la operatividad y en la gerencia que permitan hacer rendir ese buen plan de desarrollo que le fuera aprobado por el Consejo. Frase final, doctora Clara López. Bueno, un saludo a todos los televidentes, decirles que lo fundamental en la ciudad como en el país es profundizar en las transformaciones y en los cambios sociales y que no podemos seguir estigmatizando a todo el que protesta, a todo el que muestra su inconformidad social. Yo debo rechazar que a todos los califiquen de guerrilleros o de politiqueros cuando lo que se está en este país es ante una situación muy, muy grave de tensión social. Con una sola palabra, ¿presidencia o alcaldía, doctora Clara López? Presidencia. Muy bien. Grato verlo, doctor Carlos Vicente de Rú. Muchas gracias, Adolfo. Hoy día de la Virgen del Carmen. El día del cumpleaños de mi madre. Me voy derechito a la iglesia a hacerle un saludo. Gracias. Día de la Virgen del Carmen, 200 años de independencia. Escapulario. Qué bonito, qué bonito. Qué bonito. Sí, que me agarró el 16 sin saber que era 16. No me diga. Ese es el problema de estar todavía a medio palo en el trabajo. No, la noto muy bien y me alegra. La noto muy bien y me alegra. Gracias por venir, doctor Carlos Vicente de Rú. Gracias, Adolfo, por la invitación. Feliz noche para todos.